Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. Dicho ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Asimismo, el día de hoy reconocemos el apoyo recibido por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que ofrece una amplia oferta académica de licenciaturas, posgrado y de educación continua para todos y todas ustedes. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra a Emanuel Estrada, quien será el día de hoy nuestro moderador de dicha conferencia. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias también a todos los que ya pudieron conectarse y estar con nosotros para esta tercera videoconferencia del ciclo Construye tu futuro. Esta mañana iniciaremos la jornada con una conferencia titulada La intervención comunicativa en las organizaciones, proceso de cambio. Permítanme compartirles información sobre el ponente, quien estará a cargo de esta videoconferencia. Es el maestro Alencar Escudero. Alencar Escudero Montúfar es maestro en comunicación y licenciado en ciencias de la comunicación. Se inició en la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2004, siendo profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde 2014 es profesor de asignatura. Ha sido docente a nivel medio superior en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y a nivel superior en universidades como VM Campus Lomas Verdes y Unitec Campus Sur. Es miembro del Comité Académico de la Carrera en Comunicación como profesor representante de FES Acatlán. Fue jefe de la Unidad de Medios Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, laboró en la Dirección de Relaciones Públicas del Estadio Azteca y combina la labor docente con la investigación en hermenéutica y análisis semiótico de historias gráficas. Maestro Alencar, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido y te cedemos la palabra. Muy buenos días a todos. Emanuel, muchas gracias. Saludos a todos. Estoy muy agradecido por esta oportunidad para poderles hablar de un tema que me parece sumamente interesante y muy importante y que forma parte del seminario taller extracurricular de Organización, Comunicación y Cultura que se imparte en nuestra queridísima FES Acatlán. Y si ustedes me permiten, quisiera poderles compartir mi presentación, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Justo el tema que me interesa y que es motivo de esta charla, se titula La intervención comunicativa en las organizaciones, proceso de cambio. Y pues este tema forma parte de uno de los 5 módulos que se imparte en este taller extracurricular que se imparte en FES Acatlán. Hay que resaltar que es uno de los talleres más longevos que tiene FES Acatlán y que más titulados ha generado en, me parece que nuestra universidad. Y entonces, si ustedes me permiten, pues comencemos con este tema. Sobre la intervención comunicativa en las organizaciones como un proceso de cambio. Es interesante que tomemos en cuenta que para hablar sobre estas intervenciones podemos nosotros referirnos o tener como cierto noción básica una intervención. De pronto, si nosotros somos consumidores de productos comunicativos como lo es series, películas, de pronto me viene a la mente esta trilogía que se llama ¿Qué pasó anoche? O The Hangover. Justo en la tercera película a uno de los personajes le van a hacer una intervención, esta intervención de que en los medios nos presentan que es cuando una persona tiene problemas y entonces todos los familiares se acercan a para poder hablar y decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes un problema, necesitas hacer un cambio. O también me gusta ver el proceso de la intervención como parte de un proceso como lo es una consulta médica, ¿no? Podemos estar nosotros, tener alguna
enfermedad, algún malestar, y entonces acudimos a un especialista que va a realizar todo un proceso de diagnóstico para poder decirnos cuál es nuestra problemática. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el campo de la intervención organizacional, tenemos nosotros que entender que este campo es el medio por el cual se va a llevar a cabo el programa de cambio planeado en una organización. Una organización es un sistema complejo, es una entidad viva que constantemente interactúa, genera mensajes, genera productos, servicios y que en algunos momentos necesita una serie de transformaciones, cambios para poder llevar a cabo sus funcionamientos de manera óptima. Y esto va a ocurrir precisamente a partir de llevarse a cabo un cuidadoso diagnóstico, y es lo que yo les planteaba. Esta idea del diagnóstico nos resulta más sencillo entender un diagnóstico cuando nos referimos a los aspectos de la medicina, ¿no? Entonces sentimos un poco de molestias en la garganta o nos duele el estómago y van varios días que a lo mejor nos sentimos incómodos y acudimos a un médico y el médico va, una vez que nosotros estemos en el consultorio, nos va a hacer un proceso de diagnóstico, nos va a auscultar, ¿no? Va a tomarnos nuestros signos vitales, va a revisarnos garganta, a lo mejor nos va a tocar alguna parte del cuerpo para poder él, a partir de estas observaciones que va haciendo, decirnos, tu problema es este y este es el tratamiento que se va a llevar a cabo. Algo muy parecido ocurre cuando nosotros en el campo de la comunicación organizacional se va a plantear la necesidad de un cambio. Este trabajo de diagnóstico dentro del seminario se va a llevar a cabo a lo largo de los 4 módulos previos que se imparten en este seminario. Se van a trabajar estos puntos importantes para saber identificar cuáles son las problemáticas dentro del mundo de la comunicación organizacional. Sabemos que las organizaciones poseen y llegan a tener una serie de patologías que nos pueden decir cuáles son las problemáticas que tiene y entonces una vez que se llega a la parte de la parte de la intervención es esa planeación que nos va a permitir poder generar los cambios necesarios para que la organización entonces lleve a cabo sus funciones de manera óptima. Y entonces la intervención va a constar de una serie de actividades estructuradas que nos va a permitir encontrar cuáles son esas ciertas unidades dentro de la organización que se van a dedicar a una o varias tareas en las que las metas van a estar relacionadas de manera directa o indirectamente al mejoramiento de esta organización, es decir, que podamos identificar cuáles son esas áreas, cuáles son esas actividades o cuáles son esas tareas que han estado fallando al interior de la organización y que necesitan ser intervenidas para que se dé a cabo esta transformación. Y por tal motivo, entonces, tenemos que entender que intervenir una organización va a consistir en interponer o intercalar algunas de esas actividades al interior de aquellas que se van a realizar de manera cotidiana, de manera normal, de tal manera que aquellas que van a ser producto del proceso de la intervención se vayan a desarrollar al mismo tiempo que las que funcionan de manera cotidiana. Es decir, cuando nosotros vamos a intervenir, no podemos parar de seco, parar de lleno las actividades. Es decir, a partir de este momento, las actividades que lleva a cabo la organización se suspenden hasta que la intervención sea realizada y entonces se llevan a cabo las nuevas actividades. Esto puede ser fatal para la organización. Puede generar un caos al interior, puede generar incluso el colapso de la misma. Por tal motivo es necesario que las actividades cotidianas que lleva a cabo la organización se sigan llevando a cabo y de manera paralela se busque tratar de incorporar estas nuevas actividades o estas nuevas
funciones que se van a trabajar en el proceso de la intervención a manera de que se vaya haciendo una especie de experimentación o de prueba para ver de qué manera las nuevas actividades o las nuevas situaciones que requiere la organización actúen de manera simultánea que las anteriores. Entonces, para que nosotros podamos llevar a cabo precisamente la intervención, tenemos que desarrollar algo que se va a llamar el programa de intervención o la estrategia general del desarrollo organizacional. Es decir, también cuando nosotros estamos en este proceso de construcción de un proceso de intervención, no es nada más, es que tienes esto, adelante, cámbialo. Por supuesto que no. Nosotros tenemos que llevar a cabo todo un proceso de planeación, una serie de estrategias que permitan de alguna manera llevar a cabo estos procesos de cambio, estos procesos de transformación. Por tal motivo tenemos que desarrollar este plan de intervención. Y dentro de el trabajo que se va a llevar a cabo dentro de la estrategia o plan de intervención, tenemos que tomar en cuenta aspectos fundamentales como metas generales de cambio y el mejoramiento del programa. Es decir, se tiene que hacer un replanteamiento de cuáles son las metas sobre aquellos procesos o aquellas instancias que necesitan un cambio. Tenemos que hacer toda una planeación a manera de que nos pongamos tenemos que ponernos de acuerdo y planear qué es lo que necesitamos cambiar para que entonces esto permita llevar a cabo un proceso de implementación del el proceso de cambio, de intervención, de manera paulatina y que al mismo tiempo nos permita generar este proceso de cambio dentro de el programa general de la organización. A su vez, se tiene que tomar en cuenta cuáles son las áreas de la organización en las que se va a intervenir. Es decir, no podemos, se va a hacer una serie de trabajos, como les decía previamente, se va a llevar a cabo este proceso de diagnóstico, de identificación de cuáles son las problemáticas que posee la organización, a manera de que podamos identificar cuáles son las áreas específicas a intervenir. Muchas veces puede ser que las áreas a intervenir puede ser que hayan sido ciertas situaciones con el personal. Puede que existan ciertas problemáticas con ciertas situaciones que dentro de la comunicación organizacional conocemos como la cultura organizacional, es decir, cuáles son esta serie de elementos que forman parte de las actividades cotidianas entre los miembros de la organización. Dentro de la cultura organizacional nosotros podemos encontrar situaciones como pueden ser prácticas rituales, es decir, de pronto cuando nos viene a la mente esta situación de los ritos, de pronto pues nos puede venir ciertos procesos que vienen, por ejemplo, del mundo de lo religioso, ¿no? Un rito puede ser, por ejemplo, un rito religioso, por ejemplo, el bautizo, puede ser el matrimonio, puede ser la presentación, los 15 años, ¿no? Por ejemplo, para la religión católica. Dentro de la organización existe una serie de ritos como pueden ser el que de pronto exista llegar al trabajo y saludar a los compañeros. Es una práctica ritual, ¿no? Llegar, saludar, preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Otra práctica ritual puede ser los primeros minutos del día, además de saludar, de pronto reunirse para preparar café, tomarlo y platicar un par de minutos, ¿no? Entonces, ver cómo de pronto pueden existir ciertas situaciones dentro de la organización que puede ser derivada de cuestiones del personal.
puede ser que también las cuestiones de la infraestructura, como puede ser cuestiones como el lugar donde se elabora, que puede ser que no sea el lugar adecuado para que se lleven a cabo las actividades cotidianas, puede ser problemáticas de las cuestiones de los inmuebles, las sillas, el inmobiliario, los escritorios, los equipos, pueden ser problemas que ocasionen ciertos conflictos de manera laboral. Pueden ser, entre otras cosas, situaciones que pueden conflictuar la actividad cotidiana. Puede haber la manera en la que participa, por ejemplo, la relación líder-seguidor, ¿no? Puede ser que no haya un liderazgo fundamental al interior de la organización y esto hace que los seguidores, que en pocas palabras serían los miembros de la organización, no reciben de manera adecuada las instrucciones para llevar a cabo las actividades del día a día. Entonces, es importante tener y poder identificar cuáles son estas áreas al interior de la organización que se requieren intervenir para que entonces se pueda llevar a cabo el proceso de la intervención. También tenemos que tomar en cuenta ciertas ventajas y puntos clave que tienen los individuos o que posee la organización. Es decir, cuando nosotros vamos a diagnosticar, también se deben de recopilar o se recopilan ciertos elementos que no necesariamente son puntos negativos, ya sea del personal o de la organización. Es decir, la organización puede poseer muchas ventajas, muchos puntos a favor, igual que los individuos que forman parte de esta, y que solo es cosa de que al trabajar el diagnóstico, reenfocar las fortalezas y oportunidades que puede tener la organización y los individuos a manera de capitalizarlos y que sean parte del proceso de intervención. Y a su vez, también es importante que nosotros reconozcamos los recursos disponibles. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de una organización, de pronto puede venir a nuestra mente una empresa de gran envergadura, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, no sé, nos viene el corporativo Carso, FEMSA, por citarles algunos nombres, ¿no? Entonces, de pronto tenemos en nuestra mente como organización, institución o como una institución grande, una empresa grande. Y también tenemos que reconocer que hay pequeñas empresas o medianas empresas que son consideradas organizaciones. Y dentro del proceso de la intervención, de pronto habrá quienes dentro de la organización aspiren a un proceso de transformación de 180 grados, es decir, global, es decir, transformar de pies a cabeza la organización, o muy probablemente existan una reticencia al cambio. Dentro de esto, tenemos que identificar cuáles son los recursos en cuanto a personal, infraestructurales, económicos, sociales, con los que cuenta la organización a manera de saber de qué tamaño va a ser el proceso de la intervención. Porque tenemos que tomar en cuenta que pequeñas o medianas empresas, en cuanto a los recursos económicos, muy probablemente no cuentan con el capital suficiente para realizar cambios o intervenciones grandes. Entonces hay que buscar adaptar de acuerdo a esos recursos el proceso de la intervención. Y aquí nosotros podemos ver cómo de pronto nos encontramos ante dos procesos que son muy interesantes, que es el trabajo que realizaría una consultoría empresarial versus el proceso de una intervención. Y vamos a tomar en cuenta una serie de elementos como pueden ser las perspectivas, cómo aborda tanto la consultoría como la intervención organizacional, elementos como la perspectiva de la organización, cuál es el objetivo central, cómo toma en cuenta al sujeto, cuáles son las herramientas con las que trabaja, cuáles son los resultados y el nivel de reflexión. Entonces, cuando nosotros vemos cómo trabajaría, por ejemplo, una consultoría a nivel empresarial, veríamos que la perspectiva que tiene la consultoría empresarial con respecto de la organización es
la considera como una estructura funcionalista, como un proceso mecanicista positivista, es decir, desde el punto de vista que es algo que ocurre de manera mecánica, su funcionamiento, y, y funciona desde la lógica del management. Mientras que para la intervención, la intervención organizacional, la perspectiva que se tiene desde el punto de vista de una intervención organizacional es que la organización es una entidad compleja, que está compuesta de diversos elementos, es ambigua y requiere de un proceso interpretativo, es decir, requiere que quienes vayan a llevar a cabo el proceso de la intervención a través del proceso del diagnóstico vaya realizando una serie de procesos de interpretación sobre el papel que lleva la misma dentro de su proceso de su funcionamiento. Como parte del objetivo central, una consultoría empresarial va a tratar de llevar a cabo soluciones puntuales, es decir, solo va a trabajar aquellas situaciones que considera que requieren un cambio, mientras que un proceso de intervención organizacional va a buscar no solo darle solución a esos problemas, busca y promueve una transformación integral, es decir, busca que la organización cambie ciertas lógicas, cambie la manera de llevar a cabo sus actividades a manera de que funcione de manera óptima. Desde el punto de vista del sujeto, la consultoría empresarial aborda como un aplicador de técnicas puntuales, es decir, va a ser el que va a llevar a cabo esas soluciones puntuales, ¿no? Mientras que desde la perspectiva de la intervención organizacional, toma en cuenta al sujeto como un ser que va a analizar y va a ser transformado de manera integral en las organizaciones. ¿Qué herramientas va a ocupar? Bueno, la consultoría utiliza técnicas específicas de uso universal, es decir, ciertos elementos muy cotidianos que generen esas soluciones puntuales. Mientras que la intervención organizacional va a utilizar una serie de metodologías cuantitativas, es decir, una serie de instrumentos que nos permitan arrojarnos resultados palpables, ¿no? Cifras, para ver de qué manera se llevan a cabo estos procedimientos, pero también utiliza metodologías cualitativas, porque también nos interesa saber puntos de vista, opiniones y conocer de qué manera los miembros de la organización interactúan con, con respecto de la organización. Y entonces va a requerir a su vez de técnicas específicas que se adapten ya sea a las metodologías cuantitativas o a las metodologías cualitativas. ¿Cuáles van a ser los resultados? Por parte de la consultoría empresarial va a llevar a cabo una solución puntual, es decir, vamos a implementar una técnica que nos debe de arrojar un resultado. Mientras que la intervención organizacional nos va a arrojar una serie de propuestas que permitan la transformación integral, es decir, a partir del uso de estas metodologías cuantitativas y cualitativas que nos va a permitir a su vez implementar o utilizar estas técnicas específicas, nosotros vamos a generar un proceso de propuesta de transformación integral, un cambio que permita a la organización funcionar de manera adecuada. Y finalmente, después de todos estos procesos, se lleva a cabo un punto que es la reflexión. La reflexión que tiene la consultoría empresarial es una reflexión sobre la efectividad de la técnica utilizada, es decir, nos funcionó, y esta es la reflexión, ¿no? Esto funcionó porque atacó un punto específico. Mientras que el nivel de reflexión al nivel de la intervención organizacional nos va a arrojar una reflexión sobre todo el proceso integral, una vez que se lleva a cabo la operación del proceso de intervención, ya sea desde el momento de su génesis, es decir, desde que nosotros fuimos trabajando el proceso del diagnóstico hasta
los resultados, es decir, hasta que se lleva a cabo el proceso de la implementación. Entonces, nosotros podemos ver cómo, desde el punto de vista de una intervención organizacional, implica un poco más de trabajo, más análisis, más interpretación, el uso de herramientas específicas que se adapten a las necesidades de cambio que tiene la organización sin ser tan, yo pensaría un poco que al nivel de consultoría empresarial es como una especie de intervención muy superficial y la intervención organizacional es un trabajo que va a profundizar sobre la organización por sí misma. También tenemos que, como les mencionaba hace rato, existen una serie de diversas o diversos procesos de intervención a nivel comunicación organizacional. No necesariamente es que se tienen que llevar a cabo todas estas intervenciones, se tienen que llevar a cabo las 4 de corrido, ¿no? Depende lo que el diagnóstico nos arroje, ese diagnóstico nos va a decir, es necesario que se intervenga en procesos humanos, por ejemplo, que es uno de los primeros tipos de intervención organizacional. Cuando hablamos de procesos humanos, es cuando nosotros vamos a ver cuáles son las problemáticas que existen a nivel interacción entre los miembros de la organización, es decir, entre las partes directivas y entre las partes de los miembros, los trabajadores que forman parte de la organización. Muy probablemente pueden existir problemas de comunicación, que puede ser, la comunicación no es una comunicación eh, horizontal, puede ser que sea comunicación de carácter vertical, es decir, que exista una comunicación desde las altas esferas de dirección de la organización y se va diseminando esta desde las siguientes estructuras hacia las partes de los trabajadores. Y es muy probablemente que en ese proceso de intercambios de información que puede ocurrir, yo lo veo desde un punto de vista muy simplista, pero se profundiza mucho esto dentro del seminario, es enviar una información desde el directivo hacia los miembros trabajadores de la organización, es como jugar al teléfono descompuesto. Se envía una información y en lo que llega a los demás puede que esta información ya no llegue de la manera correcta, llegue inconclusa, cortada, simplificada, y entonces lo que se quería generar desde un primer punto como información hacia abajo se va a perder. Puede ser que existan problemas como el típico, ciertos malentendidos, ¿no? Entre los miembros de la organización, etcétera. Entonces, esta primer parte de la intervención en procesos en procesos humanos va a tratar de trabajar o abordar procesos como las relaciones humanas entre los miembros de la organización. Por otra parte, tenemos la intervención en procesos tecnoestructurales, es decir, se va a tratar de intervenir en cuanto a los procesos que tienen que ver con la infraestructura con la que cuenta la organización, es decir, cuestiones como el lugar donde se encuentran las oficinas de la organización, pueden ser problemas como les mencionaba hace rato, cuestiones como el inmobiliario, los equipos tecnológicos, la infraestructura tecnológica con la que cuenta la organización que impide o dificulta que se lleven a cabo los procesos óptimos laborales al interior de la organización. Por otra parte, también tenemos la intervención en la administración de recursos humanos. Aquí también interviene mucho de qué manera se llevan a cabo ciertas implementaciones en cuanto a las políticas laborales, en cuanto a, por ejemplo, de qué manera se implementan políticas como la política de vestimenta, de qué manera se fomentan ciertas interacciones entre los miembros de la organización a partir de ciertos comentarios que vienen dentro de la
estructura directiva. Y por último, yo incorporaría una intervención en cuanto a comunicación e imagen. Y esto es la necesidad de ver de qué manera es muy probable que exista un funcionamiento adecuado en los procesos humanos, es muy probable que exista un buen funcionamiento en problemas tecnoestructurales o en cuestión de administración de recursos, pero muy probablemente es que la organización no está llevando a cabo de manera completa llevar a cabo las cuestiones de objetivos y metas, porque muy probablemente la manera en la que comunica tanto a nivel interno como a nivel externo tiene que ver por la manera en la que lleva a cabo sus procesos de comunicación al interior y al exterior. O puede ser un problema en donde la imagen que la organización plantea puede ser una imagen obsoleta, o puede ser que la imagen que presenta la imagen va en discordancia con los objetivos, elementos como valores, misión, visión, objetivos que se ha planteado la organización. Es decir, la imagen y la comunicación que tratan de plantear va en discordancia con su actividad del día a día. A manera de una reflexión que yo llamaría general en cuanto al proceso de intervención, es sumamente importante saber identificar las organizaciones para que tengan un proceso óptimo de sus actividades cotidianas. Necesitan precisamente de llevar a cabo un proceso consciente y cotidiano de diagnóstico. Muchas veces, cuando se lleva a cabo este proceso de intervención, en algunos casos la misma organización ha detectado cuáles son ciertas problemáticas y solo requieren el énfasis del proceso de la intervención organizacional. Hay veces que se tiene que llevar a cabo todo un proceso, yo lo llamaría completo, profundo, incluso de carácter heurístico, que permita desde la identificación de situaciones como lo es el contexto socioeconómico del país o de la localidad donde se encuentra la organización, así hasta ver cuáles son sus problemáticas, cuáles son los problemas que evitan que la organización funcione de manera óptima, y entonces esto nos va a llevar como resultado la necesidad de llevar a cabo el proceso de intervención, es decir, el proceso de cambio, ¿no? Y eso es algo que forma parte del día a día de la práctica de la comunicación organizacional. Por mi parte sería todo. Estos son mis contactos, mi correo electrónico, mi Facebook. Yo soy Alencar Escudero Montúfar, profesor del módulo del seminario Taller Extracurricular, Organización, Comunicación y Cultura, y les agradezco muchísimo su atención. Maestro Alencar, te agradecemos también por haber participado en este videoconferencias, hablarnos de el trabajo de un profesional en comunicación y cómo el desarrollarlo para una intervención dentro de las mismas, pues bueno, es un trabajo complejo y que al mismo tiempo, pues por tratarse de esta magnitud de trabajo, requiere estar capacitado, preparado para desarrollarlo de la manera óptima, ¿no? Y justamente, como también nos pudiste platicar a lo largo de tu conferencia, bueno, pues hay programas que la Universidad Nacional ofrece de tal manera que pueda prepararse y desarrollar una estrategia efectiva de comunicación al interior de las organizaciones, ¿no? Y de eso se trata precisamente el seminario Organización, Comunicación y Cultura, un seminario en el cual se profundiza sobre los tópicos abordados en esta conferencia. Te agradecemos por esta participación. Vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Vamos a revisar qué es lo que tenemos. Mientras tanto, es importante señalar que, como pueden ver en su pantalla, hay un código QR
para que ustedes puedan escanearlo, sea con su dispositivo móvil, sea con su tableta, celular, y entonces puedan llegar a la página donde está la información correspondiente a este seminario. O igual la liga que aparece también en pantalla para que ustedes puedan conocer este programa que tiene la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y su Centro de Educación Continua y la sede 6 de la Fundación UNAM. Bueno, pues comentarles que hay una buena noticia. Aparece el 10% de descuento en la pantalla, sin embargo, se trata de un 15% de descuento en estos programas. Este 15% de descuento es para ustedes que se han registrado, que se han integrado a esta videoconferencia y puedan de esta manera prepararse con este seminario taller extracurricular. Pues tenemos una pregunta, maestro. Si nos apoyas, Adelante. por favor. Claro que sí. Preguntan, ¿podrías mencionar un problema dentro de la consultoría e intervención, así como su solución a este problema? Bien, justo yo me encuentro trabajando en cuestiones sobre imagen y comunicación, esta parte que yo incorporaría al proceso de las intervenciones organizacionales y justo trabajando en esto, por ejemplo, hay problemáticas muy interesantes como por ejemplo la vinculación de marca con público. Un caso que me viene a la mente es, tiene bueno, a lo mejor algunos de ustedes lo ubican, a lo mejor otros no. Yo creo que es un problema generacional, pero me acuerdo mucho que en los 90s, en este proceso de la crisis económica, muchos bancos fueron adquiridos por bancos extranjeros, ¿no? Y uno de estos casos es el caso del banco Bancomer, ¿no? Que es comprado por el conglomerado BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Entonces, cuando es adquirido este banco, pues se le incorpora el BBVA al Bancomer. Y prácticamente estamos hablando por ahí del 96, 97, y es hasta el año pasado que de plano dijeron, ya, nos queremos deslindar del Bancomer porque ya pasó muchos años y el banco ya es BBVA. Es la fecha que a pesar de que han hecho un trabajo impresionante en cuanto a comunicación, es decir, generación de mensajes, este, publicitarios, espectaculares, banners de internet, la misma liga, ¿no? La misma liga de fútbol que es la famosa Liga BBVA, han hecho ese énfasis en los partidos de fútbol. Ya no es Bancomer, es BBVA, ¿no? Y entonces hacen este juego de, para que te acuerdes, BBVA, banco, beso, vaca, abrazo, ¿no? Y lo hacen así los presentadores de la liga, ¿no? Los cronistas. Este es un gran problema porque al final creo que en ese proceso de querer darle al público consumidor del banco, al cuentaviente de Bancomer, la posibilidad de no perder la desconfianza en ese momento de la compra, decidieron seguir manteniendo el Bancomer. Y fueron muchos años, Bancomer, Bancomer, Bancomer. Es algo que de pronto se vuelve como genérico, es como de pronto referirnos a los pañuelos desechables sin importar la marca, el Kleenex o al pan de caja, denominarlo pan Bimbo, ¿no? Sin importar que no sea de la marca. Entonces, ese es un problema que viene arrastrando y que cuando de pronto la marca quiere ya desprenderse para poder llamarse como ya es el banco a nivel internacional BBVA, yo creo que es un problema que no supo comunicarlo, ¿no? Entonces el trabajo que debe de llevar a cabo la marca es desde un inicio saberse enfocar. ¿Quiénes van a ser su público al que va a tratar de dirigirle el mensaje? Al cuentaviente que ya tiene 50, 60 años, que tiene muchos años que a lo mejor con ese banco y que trae aún en la mente que es Bancomer, Bancomer, o a los públicos jóvenes, ¿no? A estos jóvenes que se están incorporando al mundo de lo laboral, que muy probablemente les requieren una cuenta para sus pagos
o que quieren iniciar su historial crediticio, entonces dirige tu estrategia comunicacional hacia esos públicos. Eso puede solucionar mucho para que se empiecen a alejar del viejo nombre hacia el nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, igual, y ya para no llevarme más tiempo, está esta marca Dunkin' Donuts, que tradicionalmente la vinculamos, o hay quienes la vinculan más con las donas, y durante mucho tiempo el logotipo de Dunkin' Donuts tenía una dona, hasta que de pronto con este auge de las cafeterías decidieron modificar su logotipo e incorporar una taza o un vaso de café para decir, nosotros, además de las donas, también probemos café, ¿no? Entonces es como saber identificar cuál es tu público meta, en este caso, por ejemplo, en cuanto a cuestiones de imagen, para poder dirigir de manera adecuada tu comunicación hacia un público externo. Muchas gracias, maestro Alencar. Sí, tiene que evaluar porque en efecto, como bien señalas, tiene años, ¿no? Revisando eso y aunque hay una nueva una banda mexicana que habla sobre este nuevo nombre, seguimos asociándolo con el nombre anterior. Claro. Entre otra pregunta, ¿cuáles serían las estrategias de comunicación y gestión dentro de las organizaciones ante crisis como las que vivimos hoy en día por COVID-19? Muy buena pregunta. La verdad es que nos estamos enfrentando a un escenario que en más de 100 años no nos habíamos enfrentado, ¿no? No solo como sociedad, como humanidad. Y por supuesto que a las organizaciones les está pegando bastante duro. ¿Por qué? Porque y cuando hablamos de organizaciones, vuelvo a insistir, tenemos esta idea de organización es una empresa. Tenemos que recordar que el gobierno es una organización. Las dependencias gubernamentales son una organización. Nuestra misma universidad es una organización. Y es precisamente el hecho de que no se realizó un trabajo sobre, bueno, y más que en estos tiempos, al menos en los últimos 20 años, han aparecido entre epidemias y pandemias algunos casos importantes. Creo que el error que se ha cometido tanto a nivel gobierno, organización, como universidades, organización, es no pensar, y es el desconocimiento también de muchas organizaciones de no tener a cabo un manual de crisis. El manual de crisis es el que nos va a decir, en caso de estas situaciones, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que abordar estas problemáticas para que la organización no se colapse? ¿No? Entonces yo creo que parte de las estrategias que se tienen que implementar es, número uno, el hecho de tomar en cuenta y considerar el famoso teletrabajo o el home office. Pero no solo el vamos a implementarlo, es tratar de buscar la manera adecuada para ver de qué manera se puede realmente generar procesos productivos en los que también al mismo tiempo los miembros de la organización no se sientan realmente ajenos a la misma. Ese es uno de los grandes, de las grandes problemáticas, porque precisamente cuando hablaba hace rato de parte de las interacciones de la cultura organizacional, como son los ritos, es decir, estas prácticas rituales que permiten a los miembros de una organización interactuar entre sí y fomentar ciertos lazos como pueden ser amistad, compañerismo, el compartir los valores que posee la organización, al estar todos distanciados por la pandemia en las cuestiones del trabajo, es muy difícil poder generar este sentimiento de pertenencia, es decir, el famoso me pongo la camiseta y me asumo como parte de la organización, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya las interacciones que tienen los miembros de la organización es a través de una pantalla, justo como en este momento nosotros estamos llevando a cabo esta conferencia. Es decir, no es el mismo sentimiento de haber, por ejemplo, llevado a cabo esta conferencia en un auditorio que en una videoconferencia, ¿no? Lo mismo ocurre ante, por ejemplo, con estas implementaciones, ¿no? Entonces, requiere
llevar a cabo todo un proceso, nuevamente un proceso de diagnóstico, diagnosticar cuáles son la situación económica, política, social, y en este caso incorporar también la situación de carácter médica, ¿no? Es decir, cómo está los índices de contagios, muertes y demás, que nos lleve así de alguna manera a poder planear la implementación del trabajo en casa, fomentar las buenas relaciones entre los compañeros, no que no se pierda la productividad de la organización y planear futuros escenarios. Es decir, aquí es muy importante y se imparte dentro del seminario como parte fundamental tomar en cuenta elementos como la prospectiva, ¿no? Que la prospectiva de pronto es una palabra como compleja, o sea, no, yo defino la prospectiva como el planear escenarios a futuro, porque al final eso es una de las características que nos da la ciencia. No somos magos ni hechiceros, no tenemos nuestro caldero que nos diga, oh, caldero, ¿cómo viene la situación para los próximos 5, 10, 20 años? ¿No? Pero somos científicos y ante datos duros podemos hacer una proyección de cómo pueden venir las cosas en ciertos escenarios. Entonces, la perspectiva nos puede dar la posibilidad de planear a futuro, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que también dentro de estos procesos, humanizar las relaciones entre los miembros de la organización. Muchas gracias. Pues eso incluso nos lleva o nos llevó a pensar que se trata entonces de intervención tecnoestructural, de acuerdo a lo que nos planteaste durante la conferencia, ¿no? Para poder contemplar estos nuevos escenarios en los cuales nos estamos enfrentando en algo que difícilmente en muchos casos se estaba preparado, pero bueno, es la realidad y hay que saber cómo afrontarla. Una pregunta más que quisiéramos plantearte, maestro, nos apoyes, por favor. ¿Cómo se realiza una intervención de comunicación en instituciones públicas? ¿Son las mismas estrategias que en una organización privada? Mira, yo considero que si bien hay muchos teóricos, de hecho podemos encontrar manuales que no, por ejemplo, nosotros trabajamos en el seminario como parte de nuestra bibliografía, de lo que vamos, en cuanto a procesos de intervención. Muchas veces creemos que este es un recetario, ¿no? O sea, si seguimos al pie de la letra lo que nos dice tal o cual manual, entonces los resultados van a ser los que dice el manual. La realidad es que si bien son una guía, pues precisamente es eso, es una guía. Precisamente yo siempre lo he hablado de mi experiencia como profesionista. eh, el diagnóstico es importante. Diagnosticar es importante. Si nosotros no tenemos un diagnóstico, el diagnóstico, vamos a quitarle lo rebuscado que muy probablemente le sonó al principio, ¿no? Esta referencia de lo médico. Vámonos a algo quizás un poquito más común para nosotros. Saber en dónde te encuentras parado, ¿no? Si para tratar de intervenir necesitas saber cuáles son las problemáticas que necesitas. Entonces, por supuesto que una empresa, una organización privada, un particular, posee ciertas características que, por ejemplo, organismos de carácter público, es decir, el gobierno, como pueden ser secretarías de Estado, como pueden ser las agencias de noticias, como puede ser la misma universidad, tiene otras características que las empresas privadas. ¿Por qué? Porque los recursos que genera una empresa privada son diferentes a la manera en la que las dependencias gubernamentales obtienen sus recursos, ¿no? Las restricciones que un presupuesto que viene de la federación, o sea, yo Congreso de la Unión, te doy a ti, Secretaría de Estado, tanto y tienes que justificar mes con mes de qué manera estás gastando sí, ocupando el dinero que yo te estoy dando. Una empresa a lo mejor tiene órganos de fiscalización internos y no tiene
tantas restricciones como las podría tener una institución gubernamental. Justamente como parte del proceso de este seminario, se han trabajado, por ejemplo, de qué manera se pueden generar, por ejemplo, estamos próximos a que se titule una compañera, que justo llevó a cabo el análisis y el proceso de diagnóstico e intervención para una dependencia gubernamental. Y lo que ella va trabajando a lo largo es precisamente las complicaciones que tienen que ver con no solo las cuestiones presupuestales que recibe este organismo gubernamental, sino, por ejemplo, las interacciones que tienen no solo los miembros de la organización, que algunos son personal administrativo de confianza, personal administrativo basificado y personal que está contratado por honorarios, de qué manera interactúan los sindicatos, que es algo que en las organizaciones privadas, o no en todas, existe, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera precisamente ese contexto que lo vamos a encontrar como parte fundamental del diagnóstico nos da, ubicar en dónde estás parado, cuáles son los pros que tiene, cuáles son los contras que tiene una de la otra, y eso te permite trabajar a partir de esas problemáticas y esas situaciones que tiene cada dependencia para poder llevar a cabo el proceso de intervención. Gracias, maestro Alencar, por este planteamiento que hay que hacerse al llegar a los dos tipos de organizaciones. ¿Nos permites una última? Mira, nos llegó Adelante. una más con en torno a lo que platicabas de la intervención en comunicación en asuntos de imagen, en asuntos de comunicación de las mismas organizaciones. Nos ponen, y es muy práctica este planteamiento, porque nos dicen sobre, por ejemplo, en el caso de dos marcas, el Club Cruz Azul, ¿no? Una marca que ya se tiene una imagen negativa. Y por otra parte, ellos como una institución privada, pero por otra parte también los bachilleratos en la UNAM, ¿no? También tienen una imagen no del todo positiva. ¿Cómo se puede trabajar o qué estrategia se puede realizar en estas dos tipos de marcas o de organizaciones? Mira, la verdad es que yo honestamente me veo complicada, por ejemplo, el caso del Cruz Azul, ¿no? Ya es un equipo, una institución que ya tiene la fama del subcampeonísimo, ¿no? Que viene de precisamente esa carga del campeonísimo que fue Chivas de los 50, ¿no? El campeón que era torneo tras torneo, ganando y ganando y ganando. Y este es el equipo subcampeón que ha hecho todo lo posible porque campeonato tras campeonato al que llegan a finales la pierdan. Es muy complicado, ¿no? Yo creo que en este caso Cruz Azul se ha cerrado mucho a la idea de número uno, la mejor manera para que puedan quitarse el desprestigio del subcampeonísimo es ganando torneos. Y ellos han enfatizado su trabajo en procesos de administración de recursos humanos, porque han llevado a cuanto director deportivo y jugadores y políticas al interior de la organización, de qué manera van a actuar, pero al final siempre está la mano de sus altos directivos que meten mano a ciertos procesos, se pelean con el directivo o con el directivo deportivo o con el tal y meten y al final es el resultado de torneo tras torneo. Yo creo que realmente lo que se necesita yo creo que aquí sí es un proceso mixto entre una intervención en recursos humanos y una intervención en la administración de estos recursos, ¿no? Para que pueda llevarse a cabo un proceso de transformación, es decir, no solo voy a trabajar en lo deportivo, tengo que trabajar también a nivel institución. Voy a tratar de trabajar, porque también actualmente Cruz Azul se encuentra en un escándalo con sus altos directivos, ¿no? En el caso del famoso Billy Álvarez, entre malos manejos y que la corruptela y que si los negocios turbios con los representantes deportivos y demás. Entonces, es trabajar la imagen de la organización, trabajar los asuntos deportivos, de qué manera se va a respetar quién lleva los asuntos deportivos, quién lleva a cabo la contratación de los deportistas, el refuerzo
a fuerzas básicas y demás. Yo creo que por ahí se podría trabajar. Esto es un trabajo muy escueto, ¿no? Ya que carezco precisamente de este diagnóstico, o sea, hago un diagnóstico muy superficial. En cuanto a nuestras escuelas, que no nada más son las escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria, yo creo que también es algo que tiene, y más precisamente hace un año teníamos el caso del CCH Sur, ¿no? De la escuela tomada, que fue vandalizada, y entonces creo que tradicionalmente la universidad, ya sea bachillerato o licenciatura, se le ha generado una mala fama. Yo creo que en el caso de las escuelas de la UNAM se tiene que trabajar más desde la perspectiva de los logros de sus comunidades, que al final le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, sigue siendo los grandes centros de enseñanza medio superior, ¿no? Del país. Se tiene que trabajar desde esa perspectiva. Yo creo que también se vale recurrir a un poco enfatizar cuestiones como la tradición, la historia, pero incorporando también cuestiones como la innovación y recurrir, por ejemplo, a personajes, quienes han sido los egresados de esas escuelas, ¿no? O sea, no nada más están los porros, que muchas veces ni siquiera son estudiantes de la universidad, es gente contratada por grupos políticos que buscan manchar la imagen de nuestra universidad. Entonces es hacer un énfasis de que los estudiantes del bachillerato de la universidad son eso, son estudiantes y que quieren sobresalir y que van a sobresalir y hay muchos proyectos a los interiores de las escuelas nacionales preparatorias, de los colegios de ciencias y humanidades, proyectos de investigación entre docentes y alumnos que bastantes resultados están dando. Yo creo que es trabajar desde esa perspectiva, que el estudiante va a eso y que los demás son gente que solo quiere manchar el nombre de nuestra universidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la conferencia, por la respuesta a las preguntas. Se hizo esto muy ameno, lo disfrutamos bastante. También es un punto de referencia para poder formarnos en torno a las organizaciones, a los procesos comunicativos, a la intervención en las mismas. Y bueno, pues este seminario, Organización, Comunicación y Cultura, nos permite ahondar en estos puntos. Tiene 15% de descuento para quienes han sido partícipes en esta videoconferencia. Pueden escanear el código QR o bien visitar la página que aparece también ahí en pantalla para que puedan conocer el temario, la fecha de inicio o la fecha tentativa de inicio y cómo se lleva a cabo todo este proceso que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, su Centro de Educación Continua, la sede 6 de la Fundación UNAM, ofrecen. Maestro Alencar, pues de nuevo muchas gracias por tu apoyo, por tu participación y también agradecemos a los asistentes a esta videoconferencia y nos vemos más tarde en punto de las 2 para la segunda videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos, que pasen buen día. Muchas gracias, que tengan todos un buen día.